inicio a esta segunda jornada conmemorativa en homenaje del Día Mundial del Agua. Segunda, porque tuvimos oportunidad en 2021 de realizar una de las primeras actividades conjuntas con la asociación. Aprovechamos para decir la significación que tiene para la Fundación Criteria tener como compañera de ruta una asociación tan consistente y robusta para tratar estos temas ambientales que son parte de las inquietudes de la Fundación. Es muy necesario decir que los días, como el caso de este, Día Mundial del Agua, están hechos para generar conciencia, para traer a la memoria colectiva la importancia y significación que tienen estas circunstancias. En el caso del agua, en un planeta de 7.500 almas, 2.200 no tienen acceso al agua potable y a las condiciones de saneamiento básicas. Así, en esta segunda jornada tenemos el gratísimo honor de presentar 2 expositores que por sus antecedentes nos aseguran que pasaremos un momento de gran interés y de crecimiento, porque esto se trata. Siempre hemos pensado, tanto desde la asociación como de la fundación, que lo que tenemos que hacer es generar liderazgos con cabeza ambiental, también cabeza social, pero particularmente para lo que nos ocupa. Así que hemos dividido esta jornada en 2 exposiciones. La primera a cargo del general Edgar Calandín y la segunda parte a cargo del doctor Juan José Borrell. Voy a hacer una pequeña presentación del primer expositor, ni siquiera refiriendo a sus antecedentes académicos y profesionales que son vastos y conocidos, sino expresando las circunstancias por las cuales es de enorme interés para nosotros tenerlo hoy como orador. El general Calandín es el comandante conjunto antártico de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Su vasta trayectoria profesional en el ambiente antártico lo pone en inmejorables condiciones para tomar el primer tópico de la jornada, que es claramente la Antártida vista como el mayor reservorio de agua potable del planeta. Así que, sin más, sirva esto de presentación y, señor general, lo dejamos en uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, mi general. Buenas tardes a todos. Estoy viendo acá las personalidades que están formando parte de este foro, lo cual me compromete. También, como lo expresé hace un rato, es un enorme compromiso y muy grato para mí compartir esta exposición con el doctor Borrell, que fue mi profesor de maestría. Creo que me excede compartir con él. Muchas gracias, doctor. Por supuesto, a Criteria y a AICA, permitirnos, ustedes saben que forma parte de nuestra misión del Comando Antártico y de toda la organización del Sistema Antártico Argentino, la difusión, básicamente, de las actividades que se realizan en la Antártida y de un tema tan importante en estas jornadas del Día Mundial del Agua. Me honra y me satisface poder compartir este foro. Hecha esta pequeña introducción, voy a compartir pantalla, si ustedes me permiten, para poder una pequeña presentación que básicamente lo que busca es poder ayudarlos a ustedes a interpretar lo que les voy a decir en estos minutos que me han concedido. El título de la exposición es la Antártida, mayor reservorio de agua potable del planeta. Es un tema demasiado interesante y entre los antárticos rara vez hablamos del agua como algo que necesitan los continentes del norte, ya que para nosotros en la Antártida obtenerla para consumo propio es o muy difícil o muy cara, o en la mayoría de nuestras bases y de nuestras unidades navales que navegan, ambas cosas a la vez. Sobre todo teniendo en cuenta que si lo hacemos ya sea con plantas de tratamiento de potabilización o desalinizadores, hay una cuestión de energía que tiene que secundar a este tratamiento que la hace muy onerosa. Y también difícil si es una cuestión mecánica, ya que normalmente exige un gran trabajo físico poder conseguirla para obtenerla y utilizarla como consumo.
Pero hablando en términos globales del agua, que de eso se trata el tema, todos sabemos que el 97% del agua del mundo es salada. El 3% restante es dulce, y de ese 3%, entre el 70 y el 80% del mundo está en los glaciares y en los casquetes o calotas antárticas. Tengan en cuenta también, creo que por el auditorio estoy diciendo cosas que son redundantes, la precipitación en la Antártida es comparable con la zona más seca del mundo, pero el continente es un generador de hielo natural que permite estas condiciones que les estoy resaltando. La Antártida no solo enfrenta el riesgo del calentamiento global y el cambio climático que provoca, sino también el problema de la creciente demanda mundial de agua. La demanda mundial de agua se estima en 4.600 kilómetros cúbicos al año y se prevé que aumente un 20 o 30%. Es decir, para el 2050 estaremos consumiendo entre 5.500 y 6.000 kilómetros cúbicos al año. Este es un informe de Naciones Unidas sobre desarrollo de recursos hídricos. El mismo estudio calcula que el 70 y el 80% de agua dulce del planeta está en el continente antártico. Como verán, no es un tema menor el tema de reservorio de agua en la Antártida. En la actualidad, también un dato interesante que me gustaría remarcarle, casi 800 millones de personas no tienen acceso al agua potable, según indica el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, o más conocido como UNICEF. Cada año, además, otro dato interesante antes de entrar al tema en cuestión, es que 3,5 millones de personas mueren debido a la falta de agua o a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. El 98% de estas personas en países en vía de desarrollo. Fíjense en estos números, meten miedo cuando uno le hace un razonamiento de detalle o se para un segundo a pensar lo que significa el agua y la necesidad actual y que se prevé que en el futuro va a ser mayor. De esta manera podemos ver claramente que la falta de agua genera un ánimo de conquista para quienes no tienen el recurso y un esfuerzo por no compartirla para que aquellos que sí disponen de él. Con lo cual, la primera apreciación o conclusión que nos trae esto es que los conflictos en un futuro inmediato y creo cercano, 50 años, serán inevitables y con consecuencias a prima facie no deseadas. La escasez de agua, para quien les habla y para todos aquellos que nos dedicamos a esta actividad, sobre todo el personal del Instituto Antártico Argentino, que este comando apoya incansablemente, es un imperativo que puede alterar el orden mundial y generar inestabilidad en los gobiernos. Y así lo entienden organizaciones de carácter mundial y el mismo sistema del Tratado Antártico dentro de las reuniones consultivas que se hacen anualmente. Resulta también importante hacerse esta pregunta para poder entender el problema. ¿Es posible explotar agua antártica como parte de la solución de sanear la escasez de agua? Edgar, perdón, si está pasando imagen no se está viendo. Bien, ahí estamos, ahí estaba. Tampoco son muchas las imágenes. La idea es, este cuestionamiento es el problema actual que uno pretende resolver y que casi todos los países tienen en cuenta, y sobre todo los países del tratado que se dedican a hacer prospecciones alrededor del agua y el estudio de los glaciares en la Antártida, bajo la hipótesis de que hay posibilidades de un punto de vista científico, tecnológico y jurídico de explotar el hielo antártico, que podría convertirse en agua. Pese a que hay inicialmente, cuando uno ve el tratado o el protocolo de Madrid, que hay disposiciones de prohibición de explotación de minerales que están contenidos básicamente en el artículo 7,
del protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, más conocido como Protocolo de Madrid, en su cuerpo en el artículo 7, que prohíbe la explotación inicialmente del agua como mineral. En función de esto, es importante decir que aunque el hecho del agua es esencial para la vida y no se debiera requerir un mayor proceso mental para llegar a ello, ha sido menester establecer esa necesidad vital en distintos instrumentos internacionales de distintas organizaciones para poder resguardar los derechos y obligaciones que permitan el acceso a este precioso líquido. El punto más importante donde se regula es el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que coadyuvan a todos esos instrumentos que les mencioné, que por una cuestión de tiempo no vamos a entrar en detalle de ello. Simplemente el artículo 25 hace como una necesidad vital el acceso de todo ser humano al agua, que fue reafirmado en una resolución muy conocida, que es la resolución 664 del año 64/292, si mal no recuerdo, o 293, del año 2010, mediante la cual es una condición inmanente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que son esenciales como parte de los derechos humanos. Y nuevamente, y la última vez que se confirmó esto, fue como incluido como un objetivo de desarrollo sustentable en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de la cual nuestro país se hizo eco y la reafirmó por ley. De la misma manera, es importante hacer un backup para saber realmente, porque hubo hasta esta reafirmación de los objetivos sustentables, en el contexto internacional estaba la duda si el sistema del tratado prohibía o permitía la explotación del agua en la Antártida. Hubo un montón de dudas, hubo reuniones del Consejo del Tratado consultivas que estudiaron el tema, se apoyaron no solamente en el sistema del tratado y en el protocolo de medio ambiente, sino también en la Convención de Viena, pero básicamente se inició el estudio con el sistema del tratado, teniendo en cuenta la primer firma del Tratado Antártico allá por la década del 60, con sus partes consultivas y adherentes, donde, como ustedes bien saben, el sistema del tratado es un tratado sencillo de 14 puntos, hecho con un paradigma o una lógica de la Guerra Fría, y que tiene ciertas cosas que en su momento fueron exitosas y que hoy dejan libre a un montón de cosas que pueden tener interpretación y a las necesidades del siglo XXI. Hubo como una especie de adelantamiento o de necesidades que se fueron atendiendo y que fueron quedando en el camino hasta llegar al punto actual del tema de la explotación del agua en la Antártida. El primer camino fue hecho la Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos, entendiéndose el agua como un mineral antártico. Esto hubo una especie de debate en la década del 70, hasta que en la década del 80 se hizo la convención, pero esta convención, como hablaba de la explotación, y básicamente salían ganando los países desarrollados, tuvo una contraparte inicialmente europea, por Francia, con un cuidado de la protección del medio ambiente, auxiliado por Australia, también auxiliado por Argentina, y no llegó a ser confirmado y a formar parte del sistema del tratado. Pero quedó abierta, en función del agua, el tema del medio ambiente, lo que dio motivo al Protocolo de Madrid, donde en su cuerpo, y en la década del 90, cuando se firmó, con 4 anexos iniciales, que luego fueron extendidos a 2 nuevos anexos,
uno de los cuales todavía no está vigente, que es el anexo 6, referido a las responsabilidades para emergencia, que nuestro país, entre otros, no lo ha confirmado. ¿Qué decía el artículo 7 en ese protocolo de Madrid, que dio lugar a dudas en el contexto internacional del sistema del tratado? Cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, estará prohibida. Entonces esto trajo aparejado el estudio. Hubo la mitad del libro que decía que sí se podía, la otra mitad del libro decía que no se podía. Teniendo en cuenta y considerando que el agua es un mineral, sería verdaderamente difícil emplear el agua antártica para paliar las crecientes necesidades de agua potable, como lo hemos manifestado inicialmente, debido a la prohibición de esta explotación. Sin embargo, la misma reunión consultiva, luego de esta reunión en Madrid en 1991, tardó un mes en la reunión, fue por demás extensa. Argentina fue muy participativa, sobre todo en la redacción del cuerpo y en el anexo 3. Pero en este mismo protocolo, en su acta final, consideró que no fue tomado inicialmente en cuenta entre los juristas internacionales, donde decía que la explotación de hielo no era considerada una actividad relativa a los recursos minerales y por tanto se acordó que si la explotación de hielo llegara a resultar posible en el futuro, se entendía que serían aplicables las disposiciones del protocolo con excepción del artículo 7, lo cual dio lugar a que se permitiese inicialmente la explotación del agua. Por tanto, asumieron como una interpretación de buena fe que el protocolo de Madrid podría permitir la explotación de hielo antártico, con lo establecido en el pacto de su acta final. Es decir, que se podía explotar el hielo y la obtención del agua una vez que se derritiese. No obstante, comenzaron los problemas porque algunos países empezaron a plantear qué pasaba con los hielos y las lagunas subterráneas y superficiales que existían en la Antártida. Entonces, nuevamente se reunió una nueva comisión, una nueva RCTA, una reunión consultiva, tratando esto, y llegó a la conclusión de que las aguas contenidas en los ríos, lagos, corrientes internas y todas aquellas que no provengan de hielo deberían estar bajo el cobijo de la prohibición de la explotación de minerales del artículo 7 del Protocolo de Madrid. En resumen, se puede explotar el hielo, se puede explotar el hielo de la Antártida, que luego se va a transformar en agua, y no así las corrientes subterráneas o superficiales de agua en la Antártida. Esto es una posibilidad teórica, por supuesto, de explotar legalmente el agua y el hielo y con esto conseguir agua. Pero hace la salvedad en esa misma reunión consultiva que debería realizarse de conformidad con las regulaciones del Protocolo de Madrid, y ahí entraría en consideración el anexo 1, que son los estudios de impacto ambiental que vienen asociados. ¿Para qué toda esta problemática? Para poder cumplimentar, en principio, el cuerpo y el espíritu del Tratado del Cuidado del Continente Antártico, y sobre todo evitar la explotación de minerales que pueden estar traídos aparejados subrepticiamente por debajo de la eventual explotación de hielo. Por lo tanto, y hoy en la actualidad, aunque jurídica, tecnológica y científicamente se puede llegar a explotar el agua, que sería beneficiosa para aquella escasez de carácter mundial, hay cuestiones políticas y condiciones políticas, como les digo, que no serían las mejores para estos efectos. Así que hay como una especie de pacto
no escrito entre los miembros consultivos que no se autoriza la explotación del agua. En las últimas 2 reuniones consultivas del tratado, distintos países, uno fue inicialmente la India, hizo una mención de querer querer colocar dentro del programa de actividades y en la agenda para que sea aprobado. Recuerden que el sistema del tratado es por consenso, para que se trate la explotación del agua, lo cual fue rechazado por la masa, y no se llegó a un consenso para establecerlo en la agenda. El otro país que intentó hacerlo, también colocarlo en la agenda, además de India, fue Dinamarca, y también fue rechazado. Así que actualmente existe como una especie de consenso para no permitir la explotación del agua y mantener vigente las condiciones o statu quo de que no haya explotación del agua. Pero este es un sistema cambiante. Un solo país, que fue China, en el año 2017, luego de unos experimentos que realizó en el 2016, fuera del ámbito del Tratado Antártico, es decir, al norte de los 60 grados de latitud sur, presentó una moción en su Plan Anual Antártico, que es una característica y una condición sine qua non para poder desarrollar actividades en la Antártida. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que realiza un país debe estar estipulado y marcado específicamente en el Programa Anual Antártico, que debe ser elevado año -1 a consideración en la CONAP de las actividades que va a desarrollar. Escribió que tenía intenciones de realizar una tarea de sacar aproximadamente un témpano de 1 kilómetro de largo por 500 metros de frente, desde la barrera de hielos Filner hacia Sudáfrica, con su flota pesquera, con una trayectoria de aproximadamente 800 kilómetros de un témpano que se había desprendido, no recuerdo la sigla del témpano, y con un costo aproximado de $100 millones, porque ellos entendían en el programa antártico chino que el témpano iba a durar aproximadamente 1 año en derretirse, y que en su tratamiento podían llegar a conseguir aproximadamente 150 millones de litros de agua que podían ser distribuidas en la zona de islas que tiene China, en el Mar de la China, donde básicamente la provisión de agua se hace con desalinizadores y potabilizadores. En conclusiones, la explotación del agua en la Antártida es una realidad que va a aflorar en breve. Cuando le digo en breve, 30, 40 años en el contexto internacional es casi nada. Recordemos, China, culturalmente, que lo ha dicho uno de sus grandes pensadores chinos, que todavía está vigente, no importa el cronos, sino el kairos, es decir, ellos no piensan teniendo en cuenta los tiempos, sino que van creando pautas culturales, tratando de imponerla. Entonces, esta es una de las cosas que están siempre vigentes, poniendo la mirada en el tema no solamente de los minerales, de la flora y de la fauna, sino también en el tema del agua, dentro de la actividad antártica, en todos los foros internacionales, dentro del marco del sistema del tratado. Jurídicamente es posible, el consenso internacional en el día de hoy básicamente no permite y no da lugar, en función del sistema por consenso que tiene el tratado, pero queda siempre esa pregunta inicial que le dije, queda abierta a consideración de ver qué es lo que nos va a pasar en el futuro. El agua es una realidad, la escasez de agua es una realidad, también es una realidad que la Antártida es el reservorio natural del mundo con respecto al agua dulce,
y esperemos, y una responsabilidad de todos, con foros como este, como dijo el general, tomar conciencia de las realidades que nosotros, los que estamos en el sistema del Tratado Antártico y que realizamos, forma parte de nuestra misión poder difundirlos con ustedes y que nos ayuden a progresar en beneficio del mundo y en el caso particular de nuestra república. Eso sería todo de mi parte y le cedo la palabra al doctor Borrell. Espero que haya estado a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Me permito, muchas gracias, general Calandín, por su tan clara exposición. Che. Verdaderamente nos ha llenado de interrogantes y ha sumado inquietudes a las que ya teníamos. Muchísimas gracias por su exposición. Continuando el desarrollo de la jornada, hemos dicho que las preguntas van a ir al final para darle continuidad y dinámica a las presentaciones. Ahora, en segundo lugar, está acá presente el doctor Juan José Borrell. Me permite un pequeño recordatorio de sus antecedentes académicos y profesionales. El doctor Borrell, bueno, es doctor en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad de Oslo y la Universidad Nacional de Rosario. Es magíster en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra, hoy una de las unidades académicas de la Universidad de la Defensa, Facultad de la Defensa. Es licenciado y profesor de Historia en la Universidad Nacional de Rosario, profesor titular de Geopolítica en la Facultad del Ejército, profesor de posgrado en la Universidad de Defensa, y es también investigador de la FADENA, Facultad de Defensa Nacional, y de la Universidad Nacional de Rosario. Brevísimos antecedentes del doctor Borrell, Juan José Borrell, a quien tenemos el gusto de dejar en uso de la palabra. Buenas tardes. En principio quería agradecer la gentilísima invitación que me han cursado, tanto desde AICA como desde Fundación Criteria, en particular su director, el general Mauricio Fernández Funes. Celebro este tipo de iniciativa y también quiero mencionar que es un gusto para mí compartir el panel, ¿no?, con el estimado general Edgar Calandín. Y digo que celebro este tipo de eventos y de iniciativa a propósito del Día Mundial del Agua, porque en el contexto internacional que estamos viviendo, tan convulsionado, esta jornada nos ayuda a reflexionar sobre qué es lo importante y qué es lo superfluo. Es decir, a dimensionar desde una perspectiva que nos atañe en sentido de la geopolítica y la defensa nacional, qué es lo prioritario y qué es lo urgente, y en todo caso qué es una serie de fenómenos que están latentes, pero que no se manifiestan de forma tan convulsiva. Me sumo a lo expresado tan correctamente por el general Calandín sobre los desafíos que se presentan en el Atlántico Sur y el espacio antártico. Mi perspectiva va a ser, por supuesto, desde la geopolítica, en el sentido de un conocimiento que aborda el estudio de la relación compleja entre las configuraciones geográfico-espaciales y los factores de poder de los actores políticos. Es decir, lo que está mirando no es tanto el espacio en un sentido geográfico, las relaciones entre los distintos actores desde el punto de vista del derecho internacional, ni tampoco es de un sentido de la biología o de la química del agua, sino que está pendiente de cuáles son las relaciones de poder que se tejen en torno a los objetos estratégicos. Entonces, en este sentido, decía que la oportunidad para hablar del agua nos lleva en realidad para dimensionarla desde un fenómeno mayor, más amplio, que es el de los recursos naturales. En este sentido, desde una geopolítica de los recursos naturales. Entonces, de forma muy abreviada, muy sintética, lo que yo voy a hacer es una semblanza sobre cómo es esta dinámica, cuáles son las series de tendencias que a nivel internacional se están imponiendo respecto a los recursos naturales, que por supuesto incluye a el agua, ¿no? Entonces, ¿desde dónde debemos pensar la cuestión de los recursos naturales? Bueno, en principio,
desde fines de la Guerra Fría, es decir, desde la década del 90, tenemos que entender que, como señalan las principales potencias marítimas, se está dando un fenómeno muy marcado, muy acentuado, que es un fenómeno histórico, pero que precisamente tiene una fuerte dinámica a partir de la década del 90, que es el de la llamada competencia por los recursos naturales. Esta competencia por los recursos naturales es un fenómeno diferente al fenómeno llamado guerra por los recursos, es decir, acá tenemos que hacer una salvedad de tipo teórico, es decir, lo que nosotros denominamos en una acepción clásica guerra, tiene más que ver en un sentido clausewitziano, como es muy repetido, muy citado Karl von Clausewitz, como la continuación de la política por otros medios. Es decir, la guerra es un fenómeno extremo, donde escala el conflicto, un conflicto de carácter interestatal, donde los actores dirimen asuntos políticos haciendo uso de la fuerza armada, de sus fuerzas convencionales. Ese es el tiempo de la guerra. Ahora, el tiempo que no están en guerra es el llamado tiempo de la paz, que algunas tendencias más idealistas creen que el tiempo de la paz es un tiempo de solidaridad plena, donde la paloma blanca con el ramo de olivo se posa en nuestra ventana y vivimos el amiguismo universal. Lo cierto es que en el tiempo de la paz es un tiempo de competencia permanente. Es decir, el tiempo político es el tiempo de pugna entre los distintos actores del sistema internacional. Desde una perspectiva que podríamos denominar realista, es el momento en que los actores, sobre todo las potencias de primer y segundo orden, están buscando expandir sus zonas de influencia, están buscando ampliar sus porciones de mercado, están buscando proyectar sucursales en todo el mundo, acaparar recursos, están haciendo inteligencia, están estableciendo tratados de comercio que pueden ser de carácter desigual, es decir, están buscando posicionarse en el sistema geopolítico, en el sistema mundial, en una competencia permanente, ¿no? Entonces, esto es clave entenderlo, porque que no haya guerra convencional no quiere decir que los principales actores no estén proyectándose, no estén en competencia, ¿no? Y nosotros vamos a cuáles son algunos de los motores de esta dinámica. Bueno, lo que se señala es que en particular países que antes habían pertenecido a lo que se denomina con este rótulo de tercer mundo o países en vías de desarrollo, empiezan a tener un proceso de crecimiento muy marcado, casos de China, India, la misma Rusia, Brasil, este acrónimo de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, es decir, países que empiezan a incrementar su PBI y empiezan a ser protagonistas en la demanda de recursos naturales, en la demanda de materias primas. Al punto de que hace algunos años la cuestión de la carrera por los recursos pasa a incorporarse a las agendas de seguridad de las potencias centrales de la OTAN. Es decir, sobre todo las potencias de la angloesfera, el Reino Unido y Estados Unidos principalmente, y en menor medida Canadá y Australia. Y lo que señalan es que precisamente de estos países denominados emergentes, siendo China el gran emergente por lejos, vienen teniendo una gran participación en todos los principales rubros de lo que son los recursos naturales. Alimentos, tierra fértil, minerales, madera, hidrocarburos. Es decir, cada vez más, en un mayor grado, de alguna manera lo que se denomina la torta de los recursos está siendo digamos, objeto de una carrera por estos distintos actores, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que proyectan, siguiendo una dinámica que en la jerga se denomina de securitización, es decir, cuando un asunto o fenómeno es incluido en las agendas de seguridad internacional de estas potencias, puede ser el fenómeno o el objeto de esta securitización puede ser un gobierno, un Estado, un proceso, ¿no? Entonces, precisamente este proceso de competencia por los recursos es considerado en la gama
de los riesgos hasta las amenazas para la seguridad de estas potencias marítimas talasocráticas, ¿no? Entonces dicen, bueno, de continuar este ritmo de búsqueda de recursos, en particular del agua, y los diversos usos con los que se emplea el agua potable, en el largo plazo, en el muy largo plazo, año 2050, los principales protagonistas de este consumo de agua potable, de nuevo van a ser estos grandes emergentes y los países en vías de desarrollo. Como señalaba en un reporte hace algunos años, uno de los máximos think tanks de la anglosfera, que es Chatham House, el Royal Institute for International Affairs de Londres, dice, bueno, al 2050 el consumo de los países llamados emergentes, esto que ustedes ven en la imagen con el acrónimo BRICS, que es Brasil, Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica, va a duplicar el consumo reciente, cuando ellos evaluaban los datos según las cifras del Club de la OCDE, de lo que era en el año 2000. Es decir, en medio siglo van a duplicar el consumo de agua potable. Y también en ese medio siglo, lo que se denomina el resto del mundo, rest of the world, que está también a continuación en la columna de al lado, también va a duplicar su consumo, ¿no? ¿Y qué hay de nosotros, dicen, los países más desarrollados? Bueno, los más desarrollados vamos a tender a mantenernos estables, ¿no? A ver, por supuesto que esto está sujeto a los juegos de poder y está sujeto a estos reportes, estos informes estratégicos, no son necesariamente neutrales, es decir, no tenemos que ser ingenuos de creer que no están reflejando una perspectiva, ¿no? Lo que se está señalando precisamente es que hay un proceso en marcha que impulsa, dado por el crecimiento de estos países para todas sus necesidades de creciente expansión de ciudades, de los sistemas eléctricos, de manufacturas, de empleo en ganadería, uso doméstico, que está creciendo de forma, digamos, pantagruélica, ¿no? Esto Doctor, al punto... nos están viendo las imágenes, por favor. Nos están corriendo las imágenes. Bien. Vamos a ver. Yo no sé si ustedes vieron recién un gráfico con unos la presentación. Estaba la presentación del inicio nomás, doctor. No sé si estaban viendo este gráfico con columnas. No, estaba el primer slide nada más. Bien, ¿ahora lo están viendo? Ahora se ve. Bueno, lo que estaba mostrando precisamente, simplemente para graficar, porque estos son procesos sumamente complejos, de años, no se dan de un día para el otro, es esta perspectiva en la que temas que tradicionalmente no formaban parte de las agendas de seguridad. Las agendas de seguridad clásicas eran de carácter interestatal, el país A contra el país B respecto al país C. Bueno, estas agendas contemporáneas, muy propias de las últimas 3 décadas, es decir, de la posguerra fría, pasan a incorporar estos fenómenos que no son netamente estatales, es decir, son agendas de carácter heterodoxo, donde aparece precisamente esta cuestión de la competencia por los recursos, y aparecen otras dos tendencias muy marcadas, que son señalar el crecimiento de la población mundial y, digamos, como un factor de riesgo, y los daños ecosistémicos, es decir, generado por este fenómeno que hace algunas décadas se empieza a mencionar, que es el del cambio climático, ¿no? Es decir, tengo una imagen, me dirán ustedes si se ve de unas curvas relacionadas con la población mundial, es decir, son unas curvas al 2050. Sí, se está viendo el slide, doctor. Bien, gracias, muy amable. A ver, este es un fenómeno que, digamos, lo que está agitando es el fantasma malthusiano, es decir, la perspectiva
de este reverendo anglicano Thomas Malthus, que a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, planteaba que las causas de las hambrunas estaban dadas por un aumento geométrico de la población. Esto está demostrado históricamente que no es así, no se cumple, que es una falacia. De hecho, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que tuve la oportunidad de participar como asesor en las cumbres mundiales de seguridad alimentaria junto con la delegación oficial de Argentina y de Cancillería, desde el 2011 hasta el 2019, plantea la postura de este economista indio Amartya Sen de que, digamos, el acceso a los recursos, en particular lo que hace a los alimentos, la tierra y el agua potable, está determinado por factores económicos, es decir, por el acceso. Es decir, accede quien puede pagarlo. No depende de una cuestión de más o menos suministro o de más o menos cantidad de población, ¿no? Pero ha servido señalar esto en estas agendas heterodoxas de seguridad para señalar que, digamos, este incremento en 2.500 a 3.000 millones de personas en el largo plazo, en 2050, sería un factor cuantitativo que presionaría la dotación de recursos naturales, en particular del agua. Lo que estábamos viendo en una de las imágenes anteriores es que la OCDE en realidad lo que está señalando es que esta presión se daría tanto por un fenómeno cuantitativo como en particular por uno cualitativo. Es decir, la expansión de los espacios urbanos, los usos industriales, agrícolas. Es decir, son los factores cualitativos los que ejercen gran presión sobre los recursos naturales, ¿no? Entonces, para ir sintetizando esto de las tendencias pesadas, ¿no? Como dice la Escuela de Geopolítica Francesa, las tendances lourdes, las tendencias pesadas que son a nivel estructural, están determinadas en procesos de décadas, no hay un único actor responsable. La otra es esta de la cuestión del daño ecosistémico por causas antropogénicas. Como ustedes saben, este es un tema también muy complejo, muy amplio, no tenemos tiempo para abordarlo, pero lo que se señala es que por el nivel de emisiones de dióxido de carbono se estarían alterando la temperatura del planeta y esto generaría procesos de disrupciones ecosistémicas y entre ellas la pérdida de cuencas fluviales en zonas tropicales, el derretimiento de los casquetes polares, etc., ¿no? El tema controversial desde un punto de vista geopolítico es cuando, si nosotros nos guiamos por estas cifras, un país como Argentina contribuye a estas emisiones en un 0,6%. Y el gigante industrial, nuestro vecino Brasil, 1,3%. Es decir, los países del Cono Sur, juntos, sumados, no llegan al 2% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Mientras que potencias industriales históricas, y en particular el gran emergente que decíamos, la gran potencia económica china, representan casi la cuarta parte, más de la cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Pero qué ocurre? Nadie le pone el cascabel al gato, es decir, imponerle a China, que es una superpotencia militar, imponerle a Estados Unidos, que es otra superpotencia militar, que dejen de consumir petróleo, que cierren su industria pesada, que vuelvan a la tracción a sangre, es un tema casi un casus belli, es imposible realizar. En cambio, siempre es más fácil presionar a los países vulnerables, ¿no? Es decir, tienen que volver a la tracción a sangre, tienen que abandonar su modelo agroindustrial, tienen que dejar de consumir petróleo, ¿no? Entonces, estas presiones se ejercen precisamente sobre los que menos hemos contribuido a este fenómeno. Entonces, desde la geopolítica, que se interesa por estas relaciones de poder, vemos que cuando desde estos centros a nivel mundial se señalan que uno debe desmontar su infraestructura energética y productiva,
en pos de un fenómeno que se va a dar a futuro, deja de ser un tema puramente científico para pasar a ser un asunto de poder. Y pasa a ser un asunto de poder, ¿no? Precisamente por esta asimetría que mencionábamos hace un momento, ¿no? Entonces, dentro de lo que es nuestro contexto Cono Sur y específicamente de nuestro país, espero que se esté pudiendo ver un mapa de la Argentina. Ustedes me dirán si se está viendo en este momento. No se ve, ¿eh? Tenemos No sé. la imagen de las barras de estadística. Bien. Vamos. Este es el tema de la tecnología. Puede pasar, doctor. Ya, vuelvo como a presentar. Tenía hace un momento el gráfico de la representación de las emisiones de dióxido de carbono para representar el porcentaje de Argentina respecto a lo que es el de China o Estados Unidos, para que ustedes vean esta tendencia, ¿no? Entonces, sumado al escenario que hace unos instantes muy bien mencionaba el general Calandín sobre el espacio antártico, tenemos que plantear que a nivel de desafíos relacionados con el tema agua o cuencas hidrográficas, el Atlántico Sur, dado por la ocupación de una potencia extrarregional y sumado al hecho de que nosotros tenemos un reclamo de soberanía sobre la península antártica, el cual se solapa a su vez con el reclamo de soberanía de nuestros vecinos de Chile, y al mismo tiempo se solapa con el reclamo del Reino Unido de Gran Bretaña. Es un tema, es un desafío que se nos presenta en el largo plazo. Es decir, ¿quién va a gestionar en todo caso estos recursos? ¿Qué función le vamos a dar a nuestra Patagonia Austral? Es decir, vamos a pensar nuestra provincia de Tierra del Fuego y de Santa Cruz como un trampolín a la Antártida en vistas a este futuro, ¿no? Es decir, esto está dentro de las ponderaciones importantes que deberíamos formular en el largo plazo. Y un segundo escenario, un segundo teatro, está dado por la cuenca del acuífero Guaraní, que es vital porque vertebra nuestra geopolítica en un sentido vertical norte-sur, y que ya en la década del 60, el general Juan Enrique Guglielmelli planteaba que era un poco el pensamiento de la época, ¿no? La idea de que la represa de Itaipú podría estrangular el curso del Paraná y todo el sistema fluvial hacia el sur, ¿no? Entonces, bueno, esto nos presenta otros dilemas, como por ejemplo, que si bien es una de las principales cuencas hidrográficas del mundo, tenemos población que vive a kilómetros del río Paraná, que cuando hay sequía pierde miles de cabezas de ganado. O lo que mencionaba al principio el general Mauricio Fernández Funes, de que hay personas, con ciudadanos, en un país con una rica dotación de agua potable que no tiene acceso a un suministro de agua potable, lo cual es descabellado, ¿no? Entonces, estos son grandes desafíos que tenemos para pensar desde lo local hacia un plano internacional cuál es nuestra escala de prioridades, ¿no? Entonces, eso sería desde un nivel geopolítico. Hay otros escenarios secundarios que no tenemos tiempo para mencionar. Y quería, antes de cerrar, no sé si ustedes lo están viendo, un fragmento escrito bastante voluminoso, que es un fragmento tomado de la Directiva de Defensa Nacional, la última, del 2021. Igual voy a leer el fragmento, no hace falta que ustedes, en todo caso, lo estén viendo. ¿Cómo dice, profesor Gustavo? Se ve perfecto. Ah, bueno, muy amable. Bueno, es un fragmento que refiere precisamente a lo que es la protección de los recursos naturales, ¿no? Entonces, si bien está ponderada esta cuestión de la importancia de los recursos, la importancia
del agua. Fíjense ustedes que se señala que el tema de los recursos naturales constituyen parte de los intereses vitales de la nación, ¿no? Entonces, ¿y qué se señala? Bueno, las cuencas hidrocarburíferas, por supuesto, áreas fértiles cultivables, esto es lo que ustedes tienen abajo en color azul, las cuencas hidrográficas de superficie, ríos, lagos, lagunas, esteros y campos de hielo, y aguas subterráneas, áreas de producción minera y la biodiversidad, ¿no? Hasta ahí está fantástico. El tema es que esta planificación estipula que se deben planificar doctrinas y capacidades acordes para proteger los espacios y recursos estratégicos ante la potencialidad de un ataque militar estatal externo. Y acá volvemos a lo que mencionaba al principio de esta brevísima exposición. ¿Qué ocurre en el tiempo de paz? Es decir, únicamente en caso de una agresión militar estatal, es decir, de una guerra convencional, ¿se verían amenazados los recursos? ¿O hay una competencia y una proyección por parte de distintos actores en el tiempo de paz? Bueno, precisamente lo que nos indica la geopolítica es que más allá de los tratados, más allá de los acuerdos, veíamos, por ejemplo, hace unos meses el caso de la flota pesquera china depredando la fauna ictícola del Atlántico Sur, también del Pacífico. Mencionábamos hace un momento, que no sé si llegó a ver la placa, la cotización en bolsa en los Estados Unidos del agua potable, que puede llegar a fijar un insidioso precedente a futuro respecto a comercializar, tratar un bien público como el agua, que es vital para la vida, como una mercancía, ¿no? Es decir, es parte de una nueva configuración que estamos viendo a la cual puede llegar a tender el mundo respecto a un escenario de recursos escasos frente a actores ávidos de estos recursos, ¿no? Entonces, el gran dilema es poder pensar cómo garantizar el acceso a este recurso en el tiempo permanente de lo político, que es el tiempo de la paz. Es decir, no tener que llegar necesariamente al conflicto armado para recién ahí aplicar una doctrina o desplegar capacidades para protegerlos. Porque pueden estar siendo enajenados en tiempos de paz. Eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido, digamos, una muy breve síntesis de los temas, desde donde podemos, desde la geopolítica, abordar el tema del agua, y quedo abierto, por supuesto, a preguntas. Es un tema, reitero, sumamente amplio, con muchas aristas, y que está sujeto a cuestiones a futuro que desconocemos, no podemos prever, ¿no? Que requieren del esfuerzo de distintas instituciones de Estado, de acuerdos a nivel regional. Es un tema en el cual la defensa la hacemos entre todos los actores, no es un tema, por eso digo, exclusivamente militar, ¿no? Es decir, es necesario sumar esfuerzos desde distintas instituciones, por supuesto, el sector civil, empresas, actores sociales, universidades, para poder pensar de qué manera garantizamos nuestro derecho al agua potable. Así que bueno, muchas gracias y quedo atento en todo caso a las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. No, era solamente un comentario que hacía de la exposición de General Calandín por el tema de explotar el recurso del agua en la Antártida. Y me acuerdo que fue un cálculo que hicimos anecdótico por el témpano que se desprendió en 2017 y que estuvo navegando todo, bueno, desde la península y llegó hasta las Georgias, donde se desintegró finalmente. Pero también una de las cosas que iba a hacer podría damnificar a la fauna que estaba ahí en las islas, por eso que estaba muy seguido por la comunidad. Y era un témpano de grandes dimensiones, tenía 5.000, casi 6.000 kilómetros cuadrados. Así que hicimos en algún momento, para tener una idea y para poder dimensionarlo,
hicimos el cálculo estimando que tenía un espesor de 300 metros, y bueno, lo puse ahí en el chat, el cálculo nos daba que alcanzaba el agua para la población de Argentina para casi 1000 años, daba justo 888, era un número fácil, teniendo en cuenta que 44 millones de personas utilizamos 100 litros de agua potable, porque el agua de un témpano es agua dulce toda completa, o sea, no tiene otra mezcla con algún otro material, sino que es agua dulce en su totalidad, y pusimos 100 litros porque pusimos un valor medio, en realidad por la Organización Mundial del Agua dice que consumimos menos o hace falta menos que eso, pero daba esa anécdota. Y ahí preguntaba, no me acuerdo quién preguntaba en el chat, sobre el aprovechamiento. Creo que era de la Rodolfa, si no me equivoco, sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo explotamos? El problema no es cómo explotarlo, el problema es cómo traerlo. Yo contaba, si tenemos el témpano ese, es gigantesco el témpano. Primero, tiene como 150 kilómetros de largo. Harían falta como, no sé, 1 o 2 millones de rompehielos para poder traerlo hasta acá. Entonces, vamos a suponer que lo traemos. Lo que contaba del témpano de Filner, el general Calandín, que probablemente era el A23, el A24, que fueron creo que era el A23 era, de los que se desprendieron en esa época, todavía está allá. ¿Cómo lo traemos? O sea, ahí veíamos un gasto de cuánto salía traer 1 kilómetro de témpano, que es una fortuna en monedas, de la moneda que sea. O sea, no importa la moneda del país que sea, vamos a suponer que lo traemos. No sé, la población de Argentina está bastante mal distribuida, no está homogéneamente, yo estoy acá en Buenos Aires ahora, estamos todos acá en Buenos Aires casi. Entonces, lo traemos acá a Buenos Aires. El témpano ocupa desde Zárate hasta La Plata, no me acuerdo, yo hice el dibujo, lo puse arriba de la ciudad de Buenos Aires. Tendríamos que tener todo el espacio de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, desde Campana, Zárate hasta Quilmes, a La Plata, y esa es la superficie del témpano. O sea, no tendríamos dónde ubicarlo para poder tener agua esa. Entonces, obviamente no traemos ese témpano gigantesco, pero ese cálculo anecdótico, o traer el de Sudáfrica, cuál es el costo de hacer el movimiento y después explotarlo y después llevarlo al lugar, almacenarlo, porque en todo caso, bueno, llevamos agua para 2 años de todo un país. ¿Dónde lo guardamos? Porque la llevamos todas juntas y después hay que guardarla en algún lado el agua esa. Entonces, son dificultades, y bueno, por eso yo me acuerdo que hicimos ese comentario en algún momento que nos preguntaron cuando salía el témpano y que estaba dando vuelta, y lo busqué, me acordé, lo quise compartir con ustedes porque tiene que ver justamente con el aprovechamiento del agua de los témpanos, por ejemplo. En este momento estamos en proceso de apertura de la base Petrel, uno de los anhelos y de los afanes que tenemos los antárticos, tratando de concretar esta base, la apertura permanente de esta base, es dotarle de ciencia, de entidad, y tratar de darle un golpe de apoyo a la sustentabilidad de la base, y una de las ideas es llevar un laboratorio de hidrógeno a base Petrel. Hay distintas universidades del país, el Instituto Antártico atrás de esto. El problema es, aprovecho para saludar al capitán Faquín, que recién volvió de la campaña antártica y no lo he podido saludar, que estaba conmigo. Señor, uno de los problemas es el almacenamiento del hidrógeno, que es muy volátil y muy peligroso, entonces no es sencillo. O sea, la maniobra de transformarlo en hidrógeno no es complicada, hay ciencia, hay capacidad en el país, el tema es el almacenamiento para la utilización. Ese es el gran problema, que nosotros, usted bien lo sabe, que uno de los problemas de la Antártida son los peligros relacionados con el fuego debido a la estática, las grandes inconvenientes meteorológicos de este ambiente geográfico particular, así en grande sin ser un científico, ¿no? Lo que quisiera sumar, digamos, es entender que la posición relativa de cada país es diferente. No es lo mismo el caso de China, como muy bien señalaba el general Calandín, que tiene escasez real de agua potable y tiene sus cuencas hidrográficas muy contaminadas. Entonces, por eso la perspectiva de proveerse de agua potable en gran escala, que el caso de Argentina, que ya tenemos cuencas hidrográficas en nuestro propio territorio y no hace falta un proyecto faraónico de traer un mega témpano. Precisamente, quizás sea mucho más económico hacer el viejo proyecto de la represa del Paraná Medio,
para contrarrestar lo que es el efecto del, por ejemplo, el actual bajante del río Paraná, para poder contrarrestarlo y que, digamos, haya infraestructura que lleve a todos los centros urbanos del centro, de la zona núcleo del país, agua de estos reservorios, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de geopolítica tenemos que pensar en lo real, lo concreto, lo inmediato, para pasar después a, digamos, los espacios más periféricos. Así que tenemos que ir de lo nuclear, de lo central, a los contornos, ¿no? Entonces creo que ese es mi humilde sugerencia respecto a cómo deberíamos guiar una estrategia respecto a los recursos y en particular el agua potable, ¿no? Solo para ir cerrando, y hablo en nombre de Criteria, sumando al presidente, a la doctora Ángeles Berretino y al doctor Javier Crea, presidente y vicepresidente de AIDCA, en el saludo final. También a la doctora Andrea Pantano, que es la directora del Instituto de Derecho y Gestión Antártica, para agradecer fuertemente a los expositores, tanto el general Calandín como el doctor Borrell. Nos han regocijado con su experiencia, su conocimiento y sus conceptos. Agradecerle a todo el público que nos acompaña, las participaciones desde el público que ayudaron todavía más a la comprensión de esta situación tan dramáticamente importante. Recordamos que el ODS 6 es agua y saneamiento para todos, es para todos los habitantes del planeta, y tiene un término que es 2030, estamos a tiro de onda. De hecho, también estamos discurriendo o transitando el diseño para la acción, agua para el desarrollo sostenible, 18-28. El tiempo pasa rápido. La idea de ese umbral que se veía ya a distancia y nos daba la oportunidad de trabajar en la comunidad internacional para resolver los grandes problemas de la humanidad, parecía que era razonablemente posible. Queremos decir que hace solo un año y tanto el secretario general de Naciones Unidas volvió a llamar a la comunidad internacional para que todos nos pongamos, desde los líderes planetarios, líderes de las grandes naciones, hasta el hombre común, en este esfuerzo por hacer un mundo mejor. En nombre de la doctora Ángeles Berretino, el doctor Crea, de todo el equipo de AIDCA y Fundación Criteria, por supuesto, Gustavo, María José y todos los que hemos trabajado un poquito para preparar, nuestro agradecimiento final, reiterando al doctor Borrell y al general Calandín. Señores, muchas gracias, y al público que nos acompaña. No tengo más, no sé si la doctora Ángeles o Javier, a lo mejor un comentario para escucharles las voces. Quería agradecer nuevamente a los expositores, a Fundación Criteria, siempre es un placer hacer cosas en conjunto, a Gustavo, María José, Andrea Pantano, bueno, Javier Crea, todos los presentes, bueno, y agradecer, realmente ha sido interesantísima la propuesta, la disfruté mucho, da para ampliar, volver a invitarlos y seguir proponiendo temas al respecto sobre una cuestión tan importante y tan necesaria como es ni más ni menos que el acceso al agua. Así que bueno, agradecerles, no quiero quitarles más tiempo, con esto cerrar, y bueno, como siempre, invitarlos a seguirlos en nuestras redes para estar atentos a todas las actividades que vamos planteando, que van a ser varias a lo largo del año, como siempre, y de los temas más variados. Muchísimas gracias, y bueno, doctor Edgar Calandín, doctor Borrell, muchas gracias.